Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Este va a ser el último sermón que vamos a ver acerca de la temática de las llaves del reino. Muchos de los principios que se han compartido aquí vienen o salen de un libro que escribió un puritano llamado John Cotton, con ese título, Las llaves del reino. Él era un congregacionalista y nosotros como bautistas reformados también somos congregacionalistas. Si leemos con detenimiento el libro, alguien puede observar y decir que no necesariamente estamos de acuerdo en todas las cosas que John Cotton decía. Tenemos algunas diferencias. No vamos a meternos a ahondar esas diferencias, simplemente vamos a decir que tomamos mucho de las enseñanzas que se ven en el libro porque es consistente con nuestro entendimiento de la eclesiología bíblica. La eclesiología es una rama de la teología que estudia a la iglesia. Por lo tanto, al estudiar la iglesia, todo lo que involucra con la vida de la iglesia tiene que tener su fundamento bíblico. Y eso es lo que nosotros queremos, tener convicciones de por qué hacemos lo que hacemos, y esas convicciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Entonces creo que muchas cosas se han repetido a lo largo de estas enseñanzas. Esperemos que queden fijas en nuestra mente cuando hablamos de eclesiología, cuando hablamos de estos temas que parecen ir y volver una y otra vez. Y ahora vamos a hacer un resumen, podríamos decir, de las enseñanzas, que podamos tener una base teológica y bíblica de por qué creemos lo que creemos. Todo esto nos hace pensar también la importancia que tiene en una iglesia local una confesión de fe. Porque la confesión de fe es aquello que nosotros creemos y entendemos de las Escrituras. Nunca vamos a decir que la confesión está por encima de las Escrituras. Eso no es aceptable. Las Escrituras son la única fuente de autoridad para la creencia y la práctica del creyente. Pero la confesión de fe toma de las Escrituras y coloca allí aquellas doctrinas que son distintivas, aquellas en las cuales tenemos que tener un común acuerdo para poder andar en armonía y en unidad como iglesia local. Entonces, por eso nosotros decimos que somos una iglesia confesional, porque estas son nuestras doctrinas y nuestro entendimiento de las Escrituras, las que están plasmadas en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689.
Y también debemos hablar de la importancia de una constitución. Entonces hablamos de una confesión de fe, que es un documento doctrinal histórico, pero hablamos también de una constitución. Y este es un documento organizativo que tiene que ver más con la iglesia local, que no es un documento único. Cada iglesia local debe tener una constitución. Aquellos que conocen de asociaciones en términos legales sabrán que las asociaciones o las organizaciones tienen documentos constitutivos. Y ahí es donde se plasma también la forma en la que van a conducirse, a organizarse. Y por supuesto que ese documento puede tener variaciones, a diferencia de una confesión de fe que uno dice es un documento doctrinal, no debería estar cambiándose, ¿verdad? Pero una constitución de una iglesia que tiene ciertas características puntuales de cómo la iglesia se maneja, puede tener variaciones cuando se considera necesario, y por supuesto siempre tiene que ser dentro del marco confesional y dentro del marco general de las Escrituras. Habiendo dicho eso, los principios eclesiológicos que hemos visto y vamos a repasar en esta última enseñanza del tema son los siguientes. 4 áreas principales de la vida de una iglesia local. Pastor Jorge Rodríguez de Ecuador hizo un artículo resumiendo esto que fue muy útil. Dice: la aceptación de nuevos miembros, la expulsión de miembros impenitentes, la elección y ordenación de oficiales y la relación con otras iglesias. Obviamente hay muchas más cosas dentro de la eclesiología, pero podremos hablar de estas 4 áreas principales. Entonces, recordemos el texto. Cristo edifica su iglesia sobre la base de la confesión verbal que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la iglesia es edificada por Cristo mismo. Recordemos que dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia tiene el poder que Dios le da para llegar con la proclamación del Evangelio. Y las personas que están perdidos sus delitos y pecados, cuando escuchan la voz del buen pastor que los llama, vienen a la salvación. Y la iglesia sí va creciendo. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora bien, cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, meditamos allí que esto tiene que ver con autoridad. Pero ¿quién recibía la autoridad? ¿Solamente Pedro? ¿Pedro en calidad de Pedro mismo? ¿Pedro como un apóstol? ¿Pedro como un anciano o pastor que lo fue posteriormente? ¿Pedro como un discípulo de Cristo? Bueno, entonces, a lo largo de todo este estudio hemos hablado que todas estas cosas son correctas. En cierto modo, hay poder y hay autoridad delegada para toda la iglesia del Señor. Pero también es cierto que Dios ha colocado en la iglesia autoridades, hay autoridades delegadas. Hoy no hay apóstoles, hoy las iglesias no tienen instrucciones para elegir apóstoles, o como vimos en el sermón pasado, evangelistas, tampoco los hay. Pero sí las iglesias tienen oficiales, pastores o ancianos. Y también las iglesias tienen miembros. Y estos miembros, entonces, entienden que tienen esa delegación de parte de Dios, esas llaves que tienen que ver con autoridad
pero que la expresamos o la expresa la palabra con el término libertad. Entonces, la membresía requiere la participación de sus ancianos y la membresía para que así se ejerzan estos poderes y libertades de forma práctica en la vida de la iglesia. Alguien dijo que es como un cerrojo con dos llaves. Si no están las dos colocadas, entonces no se puede abrir la puerta. Hay algunos casos, la historia y estudio de la eclesiología, que dan mayor énfasis al gobierno de ancianos pastoral y algunos dan mayor énfasis a la decisión de las congregaciones. Nosotros, como iglesias bautistas reformadas, entendemos que la autoridad es ejercida principalmente por los ancianos, pero con una participación congregacional. Es decir, los ancianos no toman las determinaciones solos, sino que hay una aprobación o un seguimiento, un apoyo de parte de la membresía. Y si hubiera diferencias, también entonces estas deben ser tratadas. Vamos a considerar las cuatro áreas claves de una iglesia local en la eclesiología. Lo primero que vamos a hablar es la aceptación de nuevos miembros. Dios quiera que pronto también tengamos nuevos miembros entre nosotros. Ya he recibido algunos testimonios de conversión. Entonces, esto es parte de ese proceso de aquellos que anhelan unirse a la membresía de la iglesia. Es la parte vital de una iglesia que crezca con la unión voluntaria de personas que entienden que este es el lugar donde Dios les coloca. La membresía tiene que ser un compromiso honesto y voluntario. Nosotros no podemos obligar a cualquier persona que venga a esta iglesia y decirle, usted a partir de tal fecha va a ser un miembro. No funciona así. Es necesario que la persona entienda que este es el lugar donde Dios le trajo, que se identifica con la doctrina que esta iglesia tiene y que voluntariamente decide unirse. Nosotros entendemos que esto es algo que todo cristiano debería hacer. Como le dije yo una vez a una hermana que me hizo esa pregunta, yo le dije, no concebimos a la luz de las Escrituras un cristiano que no esté unido a una iglesia local. Todos los cristianos, sin importar quizás su condición de membresía o no, si son verdaderos creyentes, están en la iglesia universal. Pero a la luz de las Escrituras, todo verdadero cristiano debe estar unido a una iglesia local. Salvo raras excepciones, hay gente que tristemente no tiene iglesia local en su área. Sabemos casos de muchos hermanos que hacen viajes largos, ¿verdad? Algunos que vienen aquí hacen viajes muy largos para venir a una iglesia local. Hay situaciones quizás muy particulares, pero lo correcto es que cada cristiano esté unido a una iglesia local. Aquellos que se oponen a la membresía deben ver en las Escrituras y estudiar en las Escrituras que es imposible que un cristiano tenga progreso en su vida espiritual a menos que obedezca al Señor en sus ordenanzas. Y las ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Usted me dirá, pastor, pero hay muchas iglesias que bautizan y le dan la cena del Señor a gente que no son miembros. Bueno, sí puede ser una práctica en muchas iglesias, pero qué triste es pensar entonces que se están administrando los sacramentos a personas que abiertamente o voluntariamente no quieren estar bajo el cuidado pastoral, o que no quieren rendir cuenta a sus hermanos, o que no pueden ser puestos bajo ningún aspecto en disciplina porque se mantienen alejados de un compromiso serio con una iglesia local. Veamos, hermanos, cómo la membresía
aunque no esté la palabra explícita, como alguien decía, pero ¿dónde dice la Biblia que tengo que ser miembro? Bueno, aunque no esté la palabra de manera explícita en referencia a la membresía de la iglesia local, está en referencia a la iglesia universal y por analogía podemos también entenderlo de la iglesia local. Pero considere estas preguntas. ¿Cómo sabe un pastor a quién debe pastorear si una iglesia no tiene miembros? ¿Cómo saben las ovejas que tienen un pastor que vela por sus almas si ellas voluntariamente no se disponen a eso? ¿Cómo saben los hermanos de una iglesia quiénes son aquellos que están comprometidos con Cristo, que quieren andar en obediencia y que quieren dar testimonio de fe si no hay un compromiso voluntario de membresía? ¿Cómo podrán los hermanos ir y animar a cumplir con los compromisos si no hay compromisos? Entonces la pregunta que muchos cristianos o muchos aquellos que se identifican como cristianos, pueden serlo o no, pero la pregunta que deben hacerse es, ¿qué me impide a mí en unirme a una iglesia local? ¿Hay algo que me impide? ¿No me dejan unirme a la iglesia por alguna razón? Hay que trabajar en esa pregunta. Y cuando se llega a una respuesta, si lo requerido implica con algún cambio en uno, entonces trabaje por quitar ese impedimento hasta que puede unirse con una limpia conciencia. Evidentemente, no va a poder unirse a una iglesia sana aquel que no es un verdadero creyente, aquel que no da fruto de ser un verdadero creyente. Pero si es un verdadero creyente que ama al Señor y está dando frutos, no debería haber impedimento para que se una a una iglesia. Ahora nos preguntamos cuál es la práctica en la aceptación de los nuevos miembros. Y la respuesta es que la iglesia tiene libertad para proponer cualquier objeción justa en recibir a la comunión y a la participación de las ordenanzas a alguna persona en particular. Obviamente, los miembros de la iglesia local deben interesarse en acercarse a aquellos que muestran el deseo de unirse a la iglesia. Todos debemos participar en conocer sus vidas, saber cómo vinieron a Cristo, saber si verdaderamente viven unas vidas ordenadas, si desean servirle. Tenemos que conocer sus vidas, advertir cualquier duda que haya sobre la doctrina o sobre su testimonio. Sin duda, los ancianos tienen un rol quizás más importante porque son aquellos que llevan esos procesos de membresía y los plantean a la congregación. De algún modo podríamos decir que los pastores aprueban a los candidatos, pero es muy importante también que participe la congregación. Debe haber una intencionalidad en los pastores en acercarse a aquellos que han manifestado su deseo de unirse, conocer su profesión de fe y su conducta. Pero una vez que esto tiene su avance, todos los hermanos deben entender que una piedra o varias piedras vivas se están sumando a este edificio. Y entonces tiene que ser manifiesta esa disposición de conocerles, de servirles y de recibirles. Hay que buscar llegar a esas personas para mostrarles el amor de Cristo en que van a formar parte del mismo cuerpo. Es evidente también que los ancianos tienen en su autoridad la responsabilidad de llevar adelante las convocatorias de la iglesia para tratar los casos y que ellos deben ser recibidos cuando no hay objeciones.
Entonces, cuando los pastores le hablan a la congregación de candidatos o hermanos que están interesados en unirse, los hermanos miembros deben mostrar solicitud para con ellos y disposición y el gozo del Señor en que va a haber más hermanos en la iglesia local. Y también voy a añadir aquí un paso previo que creo que es el que más falta hace a nivel práctico en la iglesia local, por lo menos en nuestra iglesia local. Nosotros recibimos en el paso del tiempo muchas visitas y muchas veces esas visitas tienen una asistencia regular. Debemos ver oportunidades de acercarnos a esas personas para mostrarles nuestro interés en ayudarles a crecer en la fe, en el conocimiento del Señor y en cualquier aspecto de su vida práctica con la que tengan alguna lucha. Muchas veces esto es manifiesto con simples interacciones y ocasiones donde se puede generar un grado de confianza. Y cuando esa confianza existe, que siempre esté la puerta abierta de parte de miembros de la congregación para ayudar a esos hermanos que están en ese proceso entre ser una visita de la iglesia, entre conocer la doctrina, entre resolver sus dudas y finalmente decidir unirse. Este es un proceso, hermanos, donde todos pueden estar involucrados, no solo desde perspectiva pastoral, sino toda la congregación. Es una oportunidad también evangelística en muchos casos. Hay personas que vienen a la iglesia y que vengan regularmente no significa que ya han entendido el evangelio. Es una oportunidad de servicio, de conocer lo que están viviendo, de conocer sus luchas, de conocer sus problemas. Es una manera de entablar relaciones y es una manera de discipular. En su tiempo se dio aquí un curso de discipulado. Y si bien se puede llevar un discipulado de manera formal, por así decirlo, con lecciones y con estudios, también hay un discipulado que es muy valioso, que es el discipulado de la conexión informal, de tener interacciones con las personas que llegan, de generar lazos de amistad, de orar por esas personas, de preocuparse por sus necesidades. Hermanos, eso es sumamente importante en la vida de una iglesia local y es de gran impacto e influencia en muchas personas que vienen. Algunos quizás retengan muy poco de los sermones, pero cuando tengan a alguien a la par, que sea un instrumento de recordar enseñanza, de guiarles a las escrituras, de orar por ellos, de funcionar como un tutor, ayudándole en el crecimiento, como ese palito, esa estaca que se pone a la par de un palito que está creciendo. Si no está ese palo, muy posiblemente el viento tira esa plantita, esa matita, pero si está ese palo a la par, ese arbolito que es frágil va a poder crecer, porque tiene alguien que lo está sujetando, lo está ayudando. Entonces digo esto porque es algo muy práctico, como una manera de involucrarnos todos y animarnos al contacto con aquellos que no son miembros para ayudarles a su caminar en la fe. Es posible que algunos de ellos nunca se hagan miembros, es posible que Dios los lleve a otras iglesias, pero por lo menos que quede el recuerdo consciente de que mientras estuvieron entre nosotros en las bancas de esta iglesia, en la interacción con los hermanos aquí, hubo personas dispuestas a trabajar en su bienestar espiritual. La segunda área es el área de la disciplina. También hablamos mucho de esto. Esto tiene que ver con en su grado último, con la expulsión o excomunicación de los miembros impenitentes. Es importante entender esto, dado que la iglesia es el reflejo visible, expresión local de la iglesia universal. Y debe estar compuesta únicamente por hombres y mujeres que son regenerados, salvos, que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, que conocen a Dios de una manera real, que han sido perdonados por sus pecados, que cuando se unen a la membresía de la iglesia local dan profesión de fe y que con su conducta están comprometidos
a mantener a aquellos que han afirmado con sus labios y que han profesado en las aguas del bautismo de morir a una vieja vida, vivir en una vida nueva, conforme a la palabra del Señor, conforme al llamado del Señor, que deben andar como es digno del Evangelio. Y sí, sabemos, todos somos pecadores, todos tenemos debilidades, pero ciertamente hay pecados que son escandalosos, que no pueden tratarse ligeramente en la iglesia del Señor. Y habrá situaciones donde hay miembros impenitentes, es decir, que no están dispuestos a arrepentirse y que tendrán que ser removidos de la iglesia para salvaguardar el testimonio de Cristo en este mundo. Cuando hay una iglesia donde muchos están en pecados abiertos y escandalosos y no hay ningún tipo de disciplina, lo que se está diciendo al mundo es, esa es la manera en la que viven los cristianos. Pero si en una iglesia hay un compromiso con la santidad, con querer andar de manera ordenada y dar un testimonio claro a este mundo, entonces va a ser necesario que tenga aplicación de la disciplina eclesiástica. Como sabemos, la disciplina eclesiástica busca en primer lugar la restauración del pecador. No se trata de excomulgar abiertamente a cualquier persona por cualquier pecado. Pero, una vez más, considerando la eclesiología, es necesario entender cómo funciona este proceso. Los ancianos deben llevar adelante los procesos de disciplina. En algunos casos, algunos miembros pueden participar también como testigos, convocados por los ancianos. En muchos casos, la mayoría de los miembros no se van a enterar de esos casos y sus características hasta que sea presentado a la iglesia. Pero es aquí donde viene la participación de la iglesia, porque la iglesia tiene la libertad de apoyar a sus pastores o ancianos cuando ellos están guiando bíblicamente el proceso y este va en pos de una disciplina con el propósito de una restauración. Es decir, aquella persona que no oyó en privado a su pastor o al hermano o hermana que trató ese asunto, que no oyó a aquel que lo confronta con testigos y que finalmente no manifiesta arrepentimiento, deberá exponerse al caso frente a todos, para que la iglesia toda en oración, delante de Dios, en humildad, en dependencia, trate de ganar a esta persona para que proceda al arrepentimiento y sea restaurada. Pero si no, la iglesia tiene la libertad y la responsabilidad de apoyar entonces a los pastores para que el impenitente sea excomunicado. Esto es algo muy triste, hermanos, pero sabemos que es lo que es correcto ante los ojos de Dios. Los ancianos recibieron la autoridad para presentar ante la iglesia lo que Dios demanda y para sentenciar un pecado no arrepentido con el consentimiento de la iglesia y después de haber llevado su proceso bíblico. Entonces, debe quedar claro que es responsabilidad de los ancianos traer el caso al escenario público y presentarlo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. La iglesia es informada y participa en el ejercicio, en la responsabilidad de apoyar esa decisión en el caso de comprobar esa impenitencia. Algunas iglesias pueden requerir mayor participación en la investigación del caso, otras menos. Debemos entender ahí que hay una responsabilidad pastoral, pero los hermanos también tienen una participación en esto. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando están las dos llaves juntas, el gobierno pastoral y la libertad de la iglesia,
el ejercicio de esta llave del reino se lleva a la práctica y entonces hay disciplina. Lo otro que vemos en las Escrituras, la tercer área de la eclesiología es la elección y ordenación de oficiales. Recordemos que es Cristo el que da los dones a su iglesia. Y el propósito de dar dones a su iglesia es que la iglesia crezca, que el cuerpo local se desarrolle, que cada miembro pueda desarrollar aún más sus dones, sus talentos, sus capacidades, que el servicio sea mayor, que el testimonio de Cristo se expanda en una localidad, en una región, en un país. Sabemos que hay iglesias que han sido de mucha bendición, no solamente para el lugar donde están, sino aún traspasando muchas fronteras. Pensemos por un momento en iglesias. Vamos a citar unos ejemplos quizás conocidos. Ustedes saben que en Costa Rica, aquí, partiendo de la iglesia de los Lagos, se establecieron muchas iglesias por los misioneros que han enviado, los pastores que han enviado a diferentes zonas para que se realicen estudios de la palabra, para que haya predicación. Entonces, vemos cómo una iglesia local, bíblicamente constituida, avanza en su crecimiento y a medida que Dios da más dones y más bendición, también eso desborda para otros lugares. Otro ejemplo también bastante conocido. Pensemos en la iglesia de la IBCJ en República Dominicana. ¿Cuántos ministerios han salido de esa iglesia? Tiene una escuela con la cual han llevado el evangelio a muchos jóvenes. Han salido ministerios radiales, han salido ministerios en internet, han salido predicadores para distintas partes del mundo. Pensemos en iglesias como el Tabernáculo Metropolitano, que no solo tiene una historia tan llena de bendición desde las predicaciones del famoso pastor Charles Spurgeon. Pensemos en los ministerios con niños, en las misiones. Hermanos, cuán grande es la obra de Dios que parte de una iglesia local. Pero debemos trabajar para que una iglesia local que es pequeñita y que está conformada por un puñadito de personas, sea una iglesia local fiel al Señor. No importa tanto el número, importa ser fieles. El número irá creciendo según la voluntad del Señor. Hay iglesias fieles que han tenido un número pequeño de personas en un gran paso del tiempo. Un pastor decía, nosotros nunca hemos crecido mucho en número, sin embargo hay mucha gente que ha venido a nuestra iglesia y que luego ha tenido que ir para otro lugar. Pero por donde van aquellas personas que formaron parte transitoriamente de esta iglesia, van llevando muchas de las bendiciones que Dios les dio aquí. Y pudiera ser que sí, Dios traiga crecimiento, que un día aquí este local esté lleno. Pero lo importante es ser iglesias fieles a Cristo. Dentro de esa fidelidad a Cristo está en que seamos una iglesia ordenada, que entendamos los oficios, que funcionemos de la manera que el Señor nos lo pide. Cuando Dios da dones a la iglesia, da pastores, cuando da diáconos, cuando da hermanos con talentos y capacidades para servir en algún área. Qué bueno que esto sea todo de acuerdo a lo que Dios dice en las Escrituras. Aquellos que tienen el anhelo por servir al Señor en un ministerio pastoral deben ser confirmados por la misma iglesia local en que tienen la idoneidad para eso.
La iglesia tiene la libertad de escoger a sus oficiales. Y qué bueno sería que entre nosotros entonces haya personas que anhelen el ministerio y puedan ser comprobados en esas características. La iglesia tiene que ejercitar esta tarea de buscar entre los hermanos a aquellos que sirven, de ver si tienen las cualificaciones necesarias para el ministerio. En segundo lugar, la iglesia debe estar preparada para que cuando los pastores convocan a la iglesia y le preguntan si hay hermanos que consideran que pueden servir como oficiales, sean diáconos, sean pastores, la iglesia ya debe tener en mente quiénes son aquellos que pueden servir. Y en tercer lugar, cuando los ancianos convocan para que haya una evaluación de esos hermanos, la iglesia debe estar comprometida en orar y en evaluar con la guía del Espíritu Santo a los hermanos que tengan su anhelo de avanzar en esta responsabilidad, porque estamos hablando de cosas sagradas, hermanos. No se trata de gustos o preferencias, se trata de saber si el tal hombre o los hombres son llamados para Dios en ese oficio y apoyarles, si así es, con una limpia conciencia. De acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra Constitución y como lo entendemos, es que como iglesia, si entre nosotros hay algún hermano que anhela el ministerio o el servicio, puede exponerlo. Los ancianos sin duda van a dar un seguimiento en eso, pero finalmente tiene que haber una resolución donde la iglesia tiene votación y esa votación debe hacerse en base a los requerimientos escriturales. Entonces, en la fecha acordada, la iglesia se reúne y vota, y de acuerdo a eso, el hombre es confirmado o rechazado, dependiendo del caso, en el oficio. En último lugar, hermano, la cuarta área es el área de las relaciones con otras iglesias. Hablamos entonces de la admisión de nuevos miembros. Hablamos de la disciplina eclesiástica. Hablamos de la elección de los oficiales. Y en cuarto y último lugar, en este resumen, es la relación con otras iglesias. Ustedes saben que hay iglesias denominacionales donde tienen una jerarquía, donde hay quizás un gobierno nacional o un gobierno regional. Nosotros somos una iglesia independiente. Sin embargo, el hecho de que seamos iglesias independientes, porque entendemos que es así a la luz de las Escrituras, ya no hay apóstoles. Los apóstoles tenían autoridades sobre todas las iglesias. Entonces no creemos que haya alguna persona de otras iglesias que tenga autoridad sobre nuestra iglesia. Creemos que la iglesia tiene pastor o pastores, en el caso ideal de la pluralidad, y entendemos que una iglesia es independiente porque Dios lo expresa de manera correcta en esta palabra. Dios gobierna su iglesia y están los pastores como autoridades locales junto con los miembros que gozan de la libertad en el uso de estas llaves del poder del reino. Pero esto no nos lleva a pensar de que porque somos independientes no tenemos contacto con otras iglesias. Ciertamente entendemos de que es lícito y necesario estar en comunión con otras iglesias, como lo vemos en las Escrituras. Y como ancianos funcionamos de algún modo como los representantes de la iglesia, delante de otros pastores y de otras iglesias. Entendemos que debemos asociarnos con otras iglesias, tener comunión con ellos,
No para que por medio de estas asociaciones haya algún tipo de decisiones externas a la iglesia local, pero sí para servir juntos en el avance del reino, como lo vemos en las Escrituras, cuando las iglesias tenían comunión unas con otras, servían unas a las otras, enviaban y compartían de sus recursos y sus dones. Y esto nosotros lo experimentamos de manera práctica por medio de la asociación de iglesias. Obviamente debemos entender que lo hacemos de este modo en tanto y en cuanto sigamos a las Escrituras. Hermanos, a veces las organizaciones se apartan de la fe. En un momento Spurgeon tuvo que salir de la Unión Bautista que había en Londres y sacar a su iglesia de allí porque estaban en medio de un gran dilema entre aquellos que se oponían, ¿verdad?, a las doctrinas de la gracia, pero que eran casi que hipercalvinistas, y por el otro lado estaban aquellos arminianos que rechazaban a los calvinistas. Prácticamente él estaba en el medio porque predicaba un mensaje poderoso del llamado a la fe y al arrepentimiento. Sin embargo, sostenía y creía las doctrinas reformadas. Hermanos, mientras tanto haya otras iglesias con las cuales podemos tener comunión y caminar en la fe, eso será una gran bendición para nosotros. Y entendemos que podemos estar asociados y compartir de asambleas y hacer partícipe a toda la iglesia local de las bendiciones que hay allí, siempre que entendamos que se respeta la independencia de las iglesias locales. Como conclusión, entonces, hermanos, pensemos en el principio que regía en la era de la Reforma de la Iglesia, en el siglo XV, XVI. Decían, Ecclesia reformata semper reformanda. La Iglesia reformada siempre se reforma o se sigue reformando. Los congregacionalistas, como es el caso de nuestra iglesia, pero un grupo también que así se denominaban congregacionalistas porque la iglesia tenía participación en las decisiones, ellos caminaron en dirección a una reforma en la eclesiología, separándose de esa iglesia jerárquica y organizacional, en algún momento ligada al Estado, en otros momentos ligada a denominaciones. Nosotros debemos mantenernos en ese lema en tanto sigamos reformando todo lo que podemos conforme a la sana doctrina, sin distanciarnos de la herencia que tenemos de la historia. Los bautistas particulares encontraron en la eclesiología congregacionalista una exposición consistente en la Biblia. Y es por esa razón que en la Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 26, se añadieron algunos párrafos que contienen esos principios eclesiológicos. Podemos decir entonces, hermanos, que los bautistas particulares somos congregacionalistas, quizás con algunas diferencias de ese congregacionalismo de ese tiempo. No creemos en una democracia, no llevamos a voto todas las decisiones. Hay decisiones que son pastorales o de los ancianos, hay decisiones en un aspecto de servicio que los diáconos son delegados para que tomen esas decisiones. Pero entendemos que sí la iglesia tiene una participación en aquellos aspectos coyunturales a la vida de la iglesia. ¿Quién se une? ¿Quién es excomunicado? ¿Quiénes son aquellos que son llamados para el servicio? ¿Y cómo nos relacionamos con otras iglesias? El objetivo en esto es que se cumplan las ordenanzas de Cristo. Él es la verdadera cabeza de la iglesia. No hay un hombre que sea cabeza de la iglesia. Es Jesucristo.
y todos nosotros, miembros los unos de los otros. Y debemos entender esto así para esforzarnos en cumplir con todo aquello que la misma Escritura nos dice. Siempre resulta alentador, y quiero cerrar con esto, meditar en esos textos que nos hablan acerca de la frase los unos a los otros, porque eso pone en relieve la importancia de una iglesia local y el compromiso que tenemos como hermanos. En San Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hoy en la mañana creo que era el hermano Francisco que oraba y decía eso porque el texto dice, para que las personas conozcan que verdaderamente somos sus discípulos. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad en amarnos y en hacer manifiesto ese amor. Y aquellos que vengan, que vean y que digan, bueno, este grupo es diferente. Estudian la palabra, quieren honrar a Dios en la manera en la que se conducen, quieren hacer solo en el culto lo que Dios ha mandado, quieren entender cada doctrina. Pero hay un amor que se manifiesta en el día a día, que se manifiesta en interés personal, que se manifiesta en oraciones, que se manifiesta en un mensaje, que se manifiesta en algún tipo de aprecio o socorro en medio de las adversidades. Hermanos, hay personas en medio nuestro con luchas. Hay hermanos que pasan por situaciones. Quiero animarles a tratar de involucrarse de alguna manera manifestando el amor y el compromiso de ser parte de la iglesia local. No le pido que haga una obra pastoral, usted no fue llamado a eso, pero sí manifestaciones del amor de hermano, de interés, de servicio, de edificación, de ánimo. Edificaos unos a los otros, dice Tesalonicenses. Animaos unos a los otros. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. Recordemos, hermanos, de servirnos unos a otros por amor, de no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, de preferirnos los unos a los otros, de evitar juzgarnos los unos a los otros, sino más bien recibirnos unos a otros. ¿Está usted orando por sus hermanos? ¿Está usted pensando en sus situaciones y en sus necesidades? Quizás Dios le ha capacitado a usted para que de alguna manera sea de bendición para ellos. ¿De qué manera usted participa con aquellas visitas que vienen? ¿Puede interactuar con ellos? ¿Puede preocuparse por sus vidas? ¿Se dispone quizás para guiarles, para ayudarles en el caminar en la fe? Recuerden que todos tenemos una participación. Todos tenemos un compromiso. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia creciente, activa en esto, en manifestar el amor y en ser abiertos para con las personas, para que puedan percibir que queremos honrar a Cristo como iglesia local. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la instrucción y por la exhortación. Ayúdanos, Señor Dios, a poder seguir creciendo en el conocimiento de ti, en el entendimiento de tu palabra, pero también en las acciones que son necesarias para manifestar, para mostrar el amor de Cristo a nuestro alrededor. Que las personas que vengan a esta iglesia puedan percibir, Señor, ese amor de Cristo en nosotros. Que surja, Señor, ese amor fraternal como fruto del Espíritu en nuestras vidas, mostrándose de la manera en la que tú guíes a cada hermano, con servicio, con amor, con palabras, con oraciones, con dádivas. Oh Señor, danos un corazón para nuestros hermanos, nuestra iglesia, y ayúdanos a animar a otros a su caminar en la fe. Ojalá, Señor, muchos más puedan unirse, esta membresía pueda consolidarse, y podamos estar también involucrados en esta reproducción, en compartir a otros el Evangelio,
en invitarles a la iglesia, en ver que te siguen y que avanzan en la fe. Permítenos ver, Señor, que podemos tener participación en esa labor de siembra, de cosecha, que podamos ser pescadores de hombres, que podamos ver fruto que abunde para tu gloria. Oh Señor, derrama tus bendiciones en esta iglesia local, porque lo